Pasión Vida Internacional presenta Respondiendo el llamado es cuestión de vida o muerte. Episodio número 1. Emprender el llamado. Con ustedes, Anderson Ocampo. Hola y bienvenido a nuestro primer episodio de nuestro podcast en Pasión Vida, donde hablamos de bioética bíblicamente. El día de hoy empezaremos una serie en donde estaremos, por decirlo así, haciendo un viaje acerca del tema de cuestión de vida o muerte o respondiendo el llamado, el cual fundamentaremos en el libro del pastor John Ensor, presidente y fundador de Pasión Vida, Cuestión de Vida o Muerte, disponible en español. Y el día de hoy es importante como líderes y en realidad como cristianos en general entender los tiempos en que vivimos. Y comenzaremos citando el versículo de 1 de Crónicas 12:32, en donde el narrador allí nos dice de los hijos de Isaacar que eran hombres que entendían los tiempos y sabían qué hacer en Israel. Y usted y yo como líderes somos llamados precisamente a eso, a entender el mundo en que vivimos, la edad en que vivimos, el espíritu de los tiempos y a saber qué hacer dentro de nuestra época que nos ha tocado vivir. Nuestra época es una época plagada de conflictos éticos, morales, ideológicos y de muchas otras cosas. Así que nuestro objetivo es explorar la intersección de la ética bíblica con el conflicto cultural que existe. De nuevo, la intersección que existe entre la ética bíblica y el conflicto cultural que existe. Los cristianos desde hace 2000 años han impulsado las misiones de muchas maneras. Y uno de los aspectos fundamentales de las misiones y que el Evangelio ha propagado por nuestra cultura occidental es el valor de la vida humana. Defender la vida humana es un mandamiento moral, no es algo neutral, no es algo naturalista o materialista o caprichoso, sino que es un mandamiento moral. No matarás es una extensión o un reflejo mejor del carácter de Dios. Así que nosotros, a la luz de esto, bíblicamente, necesitamos entender que el aborto es un acto de violencia, que destruye al bebé y le hace daño a la madre y el padre. Es un acto de violencia. Intelectualmente creemos en lo sagrado de la vida, en la santidad de la vida. Pero desafortunadamente como líderes no queremos hablar del asunto. En ocasiones hemos sido llenos de timidez o hemos sido intimidados por el mundo que nos rodea diciendo que nuestra fe no tiene lugar en la arena política, o que nuestra fe no tiene lugar en la era filosófica o científica, pero nada está más lejos de la verdad. Nuestra fe abarca absolutamente cada área de la vida, y aunque la Biblia no es un manual de cada asunto de nuestra vida en este mundo, sí nos ofrece principios para ver, entender y saber actuar de acuerdo a ello. Así que como líderes, si está en la palabra de Dios, es nuestra obligación proclamar, enseñar y convocar eso que está en la palabra de Dios. Así que hay un gran desafío al hablar. Imagina estar en una reunión familiar y que de repente del sótano de la casa venga un olor fétido de muerte, pero nadie se atreve a decir absolutamente nada. De manera similar es con el asunto del aborto. Se ha normalizado, se ha aceptado tanto entre nuestras familias, en la mentalidad de nuestros familiares, infortunadamente, a veces siendo cristianos, que nadie quiere hablar al respecto. Pero increíblemente San Pablo en 2 Corintios 2:16 nos habla de que hay un aroma de vida y hay un aroma de muerte. Nuestro aroma como hijos de Dios es de vida, y esto nos ha de impulsar a no solamente informar, sino a actuar. Esto requiere un coraje moral, no solo tener la valentía de hablar, pero sazonar nuestras palabras con sal. Aunque admito que en el asunto del aborto siempre habrá lugar para denunciar las malas obras infructuosas
que no van a ser agradables ni para los ojos ver, ni para los oídos oír, pero esto ha de motivar a actuar. El pastor John recomienda que el llamado a cuidar y defender la vida humana inocente debe ser siempre acoplada con una intervención directa dirigida a aquellos en crisis de embarazo. En otras palabras, no es solamente lo que creamos en nuestra mente, no es solo denunciar, necesitamos también anunciar, pero entregar nuestras manos, poner a disposición recursos, capacitar personas, empoderar líderes, equipar personas clave en nuestras iglesias y comunidad para trabajar con las personas vulnerables, aquellos que no han planeado un embarazo, aquellos que no lo planificaron y aquellos que pues también han sido víctimas de actos atroces. Es nuestra obligación acoplar ese conocimiento con los actos. Y hay dos razones para ello. Uno, es un asunto moral. Es un asunto que involucra lo más sagrado de la humanidad, aquello que es más apreciado en el corazón de Dios, la imagen suya en el hombre. Y segundo, Dios manda a que amemos al prójimo como nosotros mismos. Así que en cierta manera esto será una demostración de cuánto amor tenemos por nosotros mismos. El pastor John de nuevo nos enseña: las potestades del mal descansan en el deseo psicológico por la normalidad ante el rostro del asesinato en masa. En otras palabras, Satanás quiere normalizar, la élite del mundo quiere normalizar. Una vez se han fragmentado los valores cristianos y han dejado de influir como antes en nuestra sociedad, entonces parece que se quiere normalizar esta situación. Por esto es una gran prueba y hay tiempos de pruebas. Ahí la importancia de nuevo de entender los tiempos y saber actuar. Muchos actores de diversas proveniencias en la Segunda Guerra Mundial clamaban y se decepcionaban ante la normalización del Holocausto, incluso por parte de creyentes. Muchos entonces levantaron su voz para protestar en contra de estas atrocidades. Por ejemplo, en el año 73 se legaliza el aborto en los Estados Unidos. Y actualmente, en el año 2023, hay unos 73 millones de abortos mundialmente registrados por la Organización Mundial de la Salud. Esto ha seguido como una bola de nieve. Es como un efecto dominó que sigue al resto de América Latina, en donde cada vez más países pasan de ser protectores, promotores y países que valoran la vida humana desde la concepción a ser aquellos que la abaratan, la deshumanizan y promueven cada vez más en demanda la destrucción injusta de bebés inocentes antes de nacer. Hay muchas voces. Por ejemplo, el antiguo Papa, que aunque siendo católico, Juan Pablo II, él dijo: el conflicto entre el Evangelio de la vida y la cultura de la muerte. El aborto es un conflicto entre la vida y la muerte, el Evangelio de la vida y una cultura de muerte. Por eso, importante de nuevo comprender la intersección entre la ética bíblica y cómo hay una transversalidad con el conflicto cultural. Las nuevas generaciones entonces necesitamos lidiar con muchos asuntos éticos y morales, que la palabra de Dios tiene respuestas. Asuntos como el aborto, por supuesto, el suicidio asistido, la clonación, la investigación científica con células madres, el congelamiento de embriones, el alquiler de vientres. Todos estos son asuntos morales y éticos que rodean nuestro mundo y necesitamos lidiar con ellos. Sus jóvenes necesitan lidiar con ellos, nuestros hijos, nuestros líderes, desde el púlpito, desde todo escenario. La pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se supone que vamos a entender los tiempos? Creemos que la palabra de Dios tiene respuestas a cada asunto. Infortunadamente, hay muchos que defienden el aborto, el infanticidio y el generocidio en muchas partes del planeta. Ahora, ¿realmente qué es la crisis? Es una crisis similar a cuando alguien tiene un accidente de automóvil. El pánico, el miedo, el caos,
el temor invaden a la persona y particularmente a una mujer. En San Lucas vemos el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano es una historia que Jesús contó que interesantemente no es meramente acerca de ayudar al prójimo, sino ayudar a aquel que está a punto de morir. Si no se ayuda, muere. Es cuestión de vida o muerte. Pero el aborto se presenta ante la mujer y ante la pareja que no ha planeado un embarazo, se presenta como un salvador. Es un imitador. San Mateo 11, 28 al 29 nos dice: venid a mí los cansados y cargados, que yo les haré descansar. El aborto dice precisamente lo mismo: vengan a mí las cansadas, los que están cargados, los que están en pánico, que yo les resolveré ese problema. Nuestro deber es refutar esa falsa compasión de la industria del aborto. Podemos ayudar a encontrar esperanza sin ser indiferentes y apáticos. Podemos proclamar el verdadero Salvador, el que realmente quita esas cargas. Estudios se han realizado donde la única emoción positiva que trae el aborto es alivio. Un alivio momentáneo de solucionar un problema. Sin embargo, las repercusiones son increíbles, como hablaremos en futuros episodios. La forma más efectiva entonces de ayudar es establecer centros de ayuda a la mujer en crisis de embarazo, centros de ayuda a la mujer en embarazo vulnerable, centros de escucha. Hay muchas ideas que se pueden realizar. El pastor John ha ayudado a establecer Heartbeat of Miami, una organización mundial que tiene una línea telefónica también, en donde actualmente tiene una lista de 57,000 ministerios globalmente dentro de su directorio. Estos se han ayudado a implementar en lugares como en China, en donde también el equipo de Pasión Vida junto con Mark Nicholson y otros miembros han estado allí ayudando a entrenar líderes, miles de líderes, para trabajar allí con la iglesia clandestina, la iglesia no oficial, dentro de las mismas clínicas de China, para acudir en donde el aborto es más concentrado. En otros países como África también, en Vietnam, en Colombia, en Cuba, se convierten en fortalezas en donde centros de ayuda se establecen para ayudar a aquella mujer y parejas a que vean exactamente de qué se trata estar en embarazo, qué cambios están viviendo en su cuerpo, qué cambios tienen a nivel cerebral, qué es realmente lo que tienen adentro. El ser por nacer es humano. ¿Desde cuándo es humano? ¿Cómo pueden a través de un ultrasonido ver lo que tienen adentro y cambiar su forma de sentirse madres desde ese instante? ¿Cómo responder entonces a este llamado que es cuestión de vida o muerte? ¿Cómo responder para poder entender los tiempos? Y por eso queremos, posteriormente a este episodio, una especie de bonus en donde algunos amigos van a compartir con nosotros cómo responder el llamado. El pastor John respondió al llamado cuando en su propia iglesia mujeres se levantaban de sus sillas, de sus bancas, para contar que habían abortado siendo él el pastor. Y él nos cuenta: ese fue mi peor día como pastor. En mi caso, fui impactado por la historia que mi propia madre me contó cuando tenía yo unos 15 años, cuando ella quedó en embarazo hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace unos casi 40 años, e intentó abortar por consejo de alguien más de su familia, lo cual no funcionó, y nací a los 10 meses. Siempre tuve esa sensación de entender el propósito de Dios para mí, de entender por qué pasó eso, por qué nací y por qué no dejé de nacer, hasta que en el 2018 tuve ese encuentro con el pastor John Ensor entrenando su curso de bioética aplicada. Me impactó tanto que en el tiempo, hoy día, me he unido a su equipo a trabajar de tiempo completo, a responder al llamado y a capacitar líderes, jóvenes, en mi país y en Latinoamérica, para responder un llamado que es cuestión de vida o muerte. ¿Cómo has tú respondido ese llamado? Compártelo en los comentarios, escríbenos. Sigue conectado para escuchar otros testimonios de cómo han respondido al llamado.
Te agradecemos haber estado con nosotros en este primer episodio. Te invitamos ahora a ingresar a nuestro sitio web www.pasionvida.org, en el cual encontrarás material de estudio gratuito con enfoque a la defensa de la vida. El Señor los bendiga. Los esperamos en el próximo episodio.